esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. Presentamos La Biblia Responde. Programa La Esperanza es Jesús, y en este segmento de La Biblia Responde, porque estamos conscientes de que la Biblia siempre tiene una respuesta para cada una de las inquietudes humanas. En esta oportunidad estaremos abordando un tema de sumo interés. Como siempre les decimos, si es de su gusto, busque lápiz y papel y tome apunte para que más adelante pueda revisar los textos que estaremos compartiendo con usted en esta oportunidad. Hoy nos ocupa un tema maravilloso, y es la dulce seguridad del perdón. Yo no sé si en algún momento a usted le ha tocado recibir el perdón, pero esa es mi experiencia, y permítanme decirle que es maravilloso el sentirse perdonado. Marisol, ¿qué tú podrías decirnos en cuanto a esto? Es tan gratificante que perdonen a uno como uno poder perdonar, porque cuando podemos perdonar a los demás, nos libramos, nos quitamos un yugo de encima, nos quitamos una carga, porque el pecado pesa, y no solo pesa, sino que hace daño y que carcome el alma. ¿Sabes qué? Pienso que entre los dos casos, el que tiene la culpa y el que tiene que perdonar es más beneficiado en este caso, porque como tú dices, se libra de una carga. Muchas veces es más afectado quien tiene el rencor que a la persona, que a quien haya que perdonar. Sí. Pero en este caso estamos hablando o refiriéndonos al perdón que Dios nos ofrece. De manera que vamos a introducirnos con este pensamiento que aparece en pantalla: la dulce seguridad del perdón. Continuamos entonces. Por su vida sin pecado, su muerte inocente y su gloriosa resurrección, Cristo nos da la seguridad de la salvación. Qué interesante. Por eso, cada ser humano, con el divino auxilio y con la disposición contrita y humilde, da los pasos necesarios para apropiarse de los méritos de la salvación ofrecida por Jesucristo, y de esa manera obtener el completo perdón, la justificación y la reconciliación con Dios. Qué bueno es saber que a pesar de lo que hayamos hecho en el pasado, en el presente, podemos tener la certeza de que si nos acercamos a Dios, recibimos la dulce seguridad del perdón. Y es que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Correcto, correcto. Así que vamos entonces a entrar en detalle, a darle respuesta a algunas interrogantes que muchos de nosotros albergamos en nuestros corazones. Y la primera pregunta nos dice así: ¿cuál es nuestra desesperada condición? En Romanos 3:23 nos dice lo siguiente. La palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la condición del ser humano que no se ha reconciliado con Dios es sumamente penosa. Lamentable. Porque dice que está destituido de la gloria de Dios. Y esto me hace pensar, o más bien recordar, la declaración bíblica que habla de que cuando Eva cometió pecado, dice que se dio cuenta de que estaba desnuda, y esto entonces la hizo, ¿verdad? Cuando Dios se acercó a ella, se escondió. Por lo que es necesario que cada día podamos nosotros procurar no ser destituidos de la gloria de Dios, más bien estar reconciliados con Él, porque Él ha prometido borrar, perdonar todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Y es por esto que estamos tratando este tema de la dulce seguridad del perdón que encontramos en nuestro Padre Celestial. Así que la condición del ser humano que no se ha reconciliado con Dios está destituido no tiene parte de la gloria de la no gloria tiene parte en lo que es la gloria de Dios, en lo que es el plan de salvación. Muy si bien. pide perdón, sí. Bueno, vamos a verlo entonces más adelante en el desarrollo de nuestro estudio en esta oportunidad. La siguiente interrogante nos dice: ¿cómo podemos ser salvos? Mira, esta es una pregunta que muchas personas hoy en día se hacen.
¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Y sabes que muchas personas están haciendo cosas tratando de obtener la salvación. Pero es importante que nos aferremos a lo que la Biblia y solo la Biblia nos enseña. Así que vamos a leer entonces la respuesta en las Sagradas Escrituras. En Juan 1:29 nos dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Interesante estas declaraciones, pero seguimos leyendo y en el libro de nos los dice Hechos. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera que es evidente que la única fórmula o forma en que nosotros podemos librarnos de la culpa y obtener la salvación de nuestros pecados es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, y en ningún otro hay salvación. Ahí está especificado, por si alguna duda. Sí, o por si alguien está enseñando por ahí que a través de otras personalidades se puede obtener esa dulce seguridad del perdón. Mi amigo, mi amiga, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados y sobre todo poder experimentar la paz que solo Dios nos puede dar. Continuamos entonces. ¿Cuán perfecto y definitivo fue el sacrificio de Cristo? Veamos lo que nos dice Hechos 10, 12, 14. Hebreos, sí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sabes que en la antigüedad, en lo que nosotros en el ambiente eclesiástico conocemos como el viejo pacto, cuando tú cometías un pecado, tenías que adquirir un corderito que no podía tener ningún tipo de mancha ni defecto, tipo de defecto, porque era un símbolo de Cristo. Así que una vez venido nuestro Señor Jesucristo, muerto en la cruz, ofreciendo allí su sangre por nosotros, cesaron los sacrificios. Y es por eso que en los evangelios dice que el velo se rasgó por la mitad y el sacrificio que se iba a efectuar ese día a las 3 de la tarde, dice que el corderito se escapó, porque ya no era necesario más sacrificio de animales, puesto que el Cordero de Dios, como dijo San Juan, que quita el pecado del mundo, ya se había ofrecido una vez y para siempre. O sea que el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestro perdón o para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Con eso nos basta y nos sobra, no hay que inventar. Con eso nos basta. Vamos entonces a continuar escudriñando la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer paso para obtener el perdón? Veamos lo que nos dice Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Sabes que esto es algo maravilloso que experimentó el rey David. Él reconoció que había pecado. Y una vez que reconoció su pecado, él procuró el perdón que solo Dios podía dar. Y me encanta leer el libro de los Salmos porque relata la historia de David, donde él dice: me sacó del lodo cenagoso, de una fosa mortal, y puso mis pies sobre la roca. Así que puede usted también experimentar, al igual que yo, la certeza de la dulce experiencia del perdón de todos nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que lo pongan a prueba. La gente puede ponerlo a prueba para que vean cuán bueno y cuán delicioso es. Amén. Continuamos entonces. ¿Qué profundo sentimiento debemos abrigar? Sabes que una vez que sabemos que solamente Cristo nos puede salvar, pues ¿qué sentimiento albergamos en nuestros corazones? La Biblia tiene la respuesta en este momento. Veamos en 2 Corintios 7:10 nos dice: porque el dolor que es según Dios hace enmienda saludable, de la cual no hay que arrepentirse, pero el dolor del mundo obra muerte. Sabes que muchas personas hoy en día cometen suicidio, se quitan la vida porque no pueden con el peso, el remordimiento por cosas que han hecho. Sí. Pero el dolor que experimentamos, el dolor que sentimos nosotros, que nos hace ir a los pies de Cristo, nos hace vivir entonces con gozo, con certeza de que el Señor ha perdonado
todas nuestras Todas nuestras faltas, Y me llama la todos nuestros atención, pecados. me llama la atención el pasaje bíblico que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea que no importa lo grande que sea esa carga que tú lleves, que nada te lleve a desesperarte, a cometer una tontería, porque Dios puede perdonar todas tus faltas. Así que ese texto es clave y maravilloso. El dolor que produce el arrepentimiento nos acerca a Cristo y nos hace vivir confiado, porque construye un puente de esperanza en nosotros. Ahora, el dolor que se siente, el remordimiento, sin acudir a Cristo, entonces Es terrible, trae la muerte. consecuencias Dice, de muerte. causa la muerte. Continuamos entonces con esta maravillosa lección. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? A ver. Esa es una de las preguntas más interesantes de esta lección y que muchas personas hoy en día se hacen. Pero la Biblia tiene respuesta en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y el verso 43, que nos dice: a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Así que es importante que nosotros podamos creer. Y el creer desde el punto de vista etimológico bíblico que se está hablando allí implica una acción. Sí. No simplemente basta con que yo diga creo. Yo debo de buscar al Señor y caer a sus pies y decirle: humillarme Señor, ante Él. haz de mí una nueva creación, como dice en Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron ya, por lo que no hay razón para vivir con el remordimiento del pasado. No, ya no, porque si Dios perdonó mis rebeliones, si Dios ha perdonado todas mis transgresiones, ya yo no debo culparme ni sentir remordimiento por los pecados que ya Dios perdonó en mí. Así que hay que vivir una vida nueva de ahí en adelante. A eso se llama fe. Por la fe debemos de aceptarlo y creerlo, de que ciertamente es así. Continuamos. ¿Qué debemos hacer con nuestros pecados entonces? Veamos lo que nos dice el Salmo 32, el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mis rebeliones al Señor, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. ¡Qué confianza! Te declararé o te declaré mi pecado. Y eso es lo que todo ser humano puede tener, esa confianza. Como dice en el libro de los Hebreos: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, en el cual encontrarán el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente porque nuestro Señor Jesucristo no hace acepción de personas, sino que Él nos recibe a todos. Y algo muy importante, que debemos declarar nuestras faltas. Dios sabe que están ahí, Dios sabe que la hemos cometido, Dios sabe que hemos pecado, pero debemos de declarársela a Dios y debemos pedirle perdón, porque de lo contrario Dios no nos va a perdonar. Cuando llegamos a Dios con un corazón contrito y humillado y declaramos las faltas que hemos cometido, Dios nos perdona. ¿Sabes qué? Llama mi atención la experiencia de David. Él pudo haber dicho: fui al templo y le confesé mis pecados al sacerdote o al sumo sacerdote que existían entonces. Sí. Pero no, él dice que declaró su pecado a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Confesemos nuestros pecados. ¿A quién? A Dios. A Dios, es que dice la Biblia. Aunque no le podamos ver, por la fe creemos que Él está ahí y que nos escucha y que está presto a borrar nuestras iniquidades. Continuamos entonces, señor director. Qué maravilla ocurre cuando uno acepta el perdón que Dios nos da. Veamos entonces cuál es esa maravilla. En 2 Corintios 5:17 nos dice: de manera que si alguno es en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Esta es una de las más grandes maravillas que puede experimentar un ser humano. El que podemos vivir una vida nueva, ser nuevas criaturas sin importar el pasado. Y me hace pensar esto en Nicodemo, que Jesús le dijo: mira, tú debes nacer de nuevo. Y él quiso hacerse el tonto. ¿Cómo podría yo volver al vientre de mi madre? Pero él sabía muy bien, no hay que volver al vientre de nuestra madre para nacer de nuevo. El Señor, así como invitó a Nicodemo a nacer del agua y del Espíritu, te invita a ti en este momento a que puedas experimentar ese nuevo nacimiento y gozar así de la dulce seguridad del perdón. Y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo que necesitan
renacer de nuevo, que han perdido la confianza y que han llegado tan lejos, han ido tan profundo, han hecho tantas cosas que sienten que hay un abismo entre Dios y ellos y que Dios no le puede perdonar. Pero para ti hay perdón, no importa lo lejos que haya ido, no importa lo profundo que haya cavado ese foso. Dios es un Dios de amor y es un Dios perdonador. Y Él lo demuestra a través de las cosas que ha hecho con cada uno de nosotros, porque aún a nosotros nos ha perdonado. Así que aún para ti hay esperanza y Dios puede perdonar. ¿Sabes que he escuchado personas que dicen, mira ese, después que se cansó de hacer tantas cosas malas, míralo ahora? Todos hemos escuchado eso. Ahora sí. de que en la iglesia, míralo con una Biblia. Oye, pero es que el Señor es maravilloso. Y Dios no juzga como juzga el ser humano. Dios es amor. Eso es lo y bueno. perdona y olvida. Cosa diferente al ser humano que muchas veces, aunque dice que perdona, no olvida. ¿Has escuchado tú eso? Yo perdono, Sí, pero no olvido. Yo perdono, pero no olvida. Oye, mi amigo, mi ¿Ha amiga. perdonado a media? Dios entonces, ¿o no ha perdonado nada, porque Dios perdona y olvida. Y delante de Él, cuando confesamos, venimos a ser nuevas Y criaturas. Él dice, con una página. no me acordaré más de tus rebeliones. Correcto. O sea, para Él somos como si nunca hubiésemos cometido ningún pecado. Continuamos entonces, señor director. ¿A qué acto importante conduce el perdón? Veamos lo que nos dice Hechos 2:38. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, ¿a qué acto importante conduce, verdad, esto? Lo que Pedro le dijo a aquella multitud, nos sigue diciendo hoy en nombre del Señor a cada uno de nosotros. Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Aunque no es el tema que estamos tocando en esta oportunidad del bautismo, pero es importante que nuestros amigos televidentes sepan que el bautismo genuino que enseña la Biblia tiene que ver, es el bautismo por inmersión, porque es un símbolo de muerte y resurrección. Cuando alguien muere, es sepultado. Cuando alguien muere al yo, es bautizado, o sea, es sumergido, es bautizado por inmersión, se sumerge en el agua y se levanta como una nueva criatura en Cristo Jesús. A eso se estaba Jesús refiriendo cuando le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Pero si quiero hacer cambios en mi vida, si pido a Dios que me perdone y quiero tener una vida diferente, ¿por qué no hacer eso? Claro, decía usted que no es el caso de que no estamos tratando el tema del bautismo hoy. Pero si quiero hacer cambios en mi vida, si quiero ser diferente, si quiero tener parte en el reino de los cielos y Dios me perdona, es justo que yo haga cambios en mi vida y que yo nazca como una nueva criatura a través del bautismo. Del agua y del Espíritu, y de esa forma estamos testificando ante los demás de que hemos entregado nuestras vidas a nuestro Señor. Así es, continuamos, señor director. ¿Qué hace el pecador arrepentido y cuál es el maravilloso resultado? Veamos entonces en 1 de Juan 1:9 lo que nos dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Bueno, ahí vemos el resultado. Pero hay algo clave allí que hizo el rey David y que usted y que yo ya he hecho, tú también y muchas personas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando la Biblia habla de todo, es todo. O de Esta palabra toda, todo es bien es de abarcadora. todo. Así que el Señor no anda perdonando o dice esto te perdono. No. El Señor perdona totalmente. Así que eso es maravilloso. Continuamos. ¿Cómo se manifiesta y cuál es el alcance del perdón de Dios? 1 de Juan 1:7 nos dice, mas si andamos en su luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él, entre nosotros y la sangre de Jesús, el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, ¿cómo se manifiesta? Mira, las diferencias entonces se ponen a un lado. Porque dice que tenemos comunión no solamente con Dios, sino también con los sino que hermanos. también con nuestro entorno, con nuestros familiares, nuestros amigos, y donde quiera que nos toque estar, es manifiesto de que realmente nosotros nos hemos encontrado con el Maestro y que hemos recibido el perdón
de todos nuestros pecados. Dios. Y la palabra de Dios continúa diciendo allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versos 24 y 25, lo siguiente. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús el Cristo, al cual Dios ha propuesto por aplicación mediante la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Y en Isaías, en el capítulo 43 y el versículo 25, ese es un texto maravilloso. Oye cómo dice. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Y yo pienso, Marisol y amigos televidentes, que es lo que muchas personas hoy en día necesitan con urgencia experimentar. Es por eso que siempre decimos que en este programa nuestra intención es construir puentes de esperanza, que usted pueda vivir con la dulce seguridad de que Dios ha perdonado todos sus pecados y que Él los olvida. Vamos a tener un mundo mejor cuando las personas se acerquen cada vez más a Dios y puedan experimentar el gozo del perdón de Dios. Entonces vamos a tener una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada. Y sabes que ya que sabemos todo lo que el Señor quiere que sepamos a través de esta lección, viene la pregunta clave. ¿Qué debo hacer? Vamos a ver entonces lo que nos dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor son venideros. Amén, amén. Ojalá que esto se haga una realidad. Y dice este pensamiento lo siguiente. Con palabra que sonaron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes qué? ¿Por qué dijo Jesús tus pecados? Vamos a terminar con el pensamiento. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Interesante. Y sigue su diciendo. dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano. El culpable pecador perdonado. Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una nueva vida. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio, demasiado feliz para hablar. La luz del cielo se refleja en su semblante y los concurrentes miraban la escena con reverencia. Esta es una Qué declaración hermoso. de la escritora norteamericana No hay nada Helen que White, hablar que cuando se Dios encuentra en perdona. el camino a Cristo. Mira, qué linda experiencia la del paralítico. Nota que Jesús no le dijo levántate y anda. Lo primero que le dijo, tus pecados Te son perdonados. te son perdonados. Pero eso es lo más hermoso, que nos perdonen, que Dios pueda limpiar nuestra vida, que Dios pueda llenarnos de ese regocijo y ese gozo que viene de Él. Tus pecados te son perdonados. Y esa expresión de Jesús al paralítico, en esta oportunidad te la dice a ti y me la dice a mí. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora bien, ¿qué debo de hacer? Ir a los pies del Maestro, a los pies de la cruz y decirle: Señor, soy un pecador, borra mis pecados y ayúdame a vivir una nueva vida en ti. Hemos llegado a la parte final de este segmento de la Biblia Responde. En esta ocasión hemos estado estudiando una lección maravillosa, la dulce seguridad del perdón. Yo espero que hayamos estado construyendo ese puente de esperanza, de perdón, de reconciliación que el Señor nos ha estado ofreciendo a través de esta linda lección. Yo espero que las personas que tengan que pedir perdón a Dios lo hagan, que las que tengan que pedir perdón a algún familiar, algún amigo, algún vecino, que también lo haga, y que si tienen que pedir perdón, también hacerlo. Pedir perdón y perdonar a los demás. Eso yo espero. Es algo Dios. Vertical y horizontal. Hemos llegado a la parte final, no hay tiempo para más. Bendiciones para todos y será pues hasta una próxima presentación de su programa, La Esperanza es Jesús. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo, y fue hecho, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca.
esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús.